Gracias una vez más por contactarnos a través de su canal Derecho y Más. En la tarde de hoy hemos trabajado un tema de mucha importancia, dado que está relacionado con el ejercicio de la acción penal. En ese sentido vamos a tratar los aspectos de corte histórico de la misma. Vamos a ver algunas variables que generan la construcción conceptual de ella, como también vamos a ver lo referente a la titularidad de esta, así como también la participación, si se quiere, de lo que es la víctima en el proceso penal propiamente dicho, para al final de la jornada generar tanto la base de sustentación jurídica de ella como algunas ilustraciones para garantizar la sana comprensión o mejor comprensión y entendimiento del contenido del tema que nos ocupa. En el orden histórico es importante señalar, a propósito de lo que es el tema de la acción penal, que esta acción era solo susceptible de ser incoada o ejercida por el Ministerio Público bajo el imperio del viejo Código de Procedimiento Criminal Dominicano. No fue sino hasta la aparición de esta nueva normativa procesal, es decir, la consignada en el ámbito de lo que es la Ley 76-02, recientemente modificada por la Ley 10-15, en donde se generó un proceso de coparticipación del ejercicio de dicha acción con la víctima, en especial en el orden de lo que tiene que ver con la facultad ofrecida a esta para poder, al tenor del contenido del artículo 85 del Código Procesal Penal, poder ejercer la misma y, en ese sentido, presentar acusación en condiciones cuasi parecidas a las que la pudiera hacer el Ministerio Público. Otro aspecto de importancia en el ámbito de lo que son las consideraciones históricas respecto de lo que es el ejercicio de la acción penal es el que tiene que ver con la idea de la denominada venganza privada. Originalmente, la acción penal no existía y a propósito de esa situación era facultativo de la víctima poder generar una acción en desmedro de su agresor. Eso permitía que se cometieran horrores y así fue a lo largo de la historia, hasta tanto apareció lo que era la denominada venganza privada propiamente dicho, en el ámbito de lo que era la denominada ley del talión, en donde se planteaba la idea de ojo por ojo, diente por diente, herida por herida y así sucesivamente. En ese sentido se estableció la idea de que la víctima podía sencillamente generar un perjuicio parecido al que había sufrido a consecuencia del hecho que originalmente se había cometido en su desmedro o en su familia. ¿Cuándo se genera un cambio de lo que fue el proceso de venganza privada? Bueno, es a raíz de ese momento histórico en el que el Estado propiamente dicho asume lo que es el control del denominado monopolio de la violencia estatal. No es sino a partir del momento en que el Estado como tal decide hacerse depositario de la violencia como tal, de lo que eran realmente las posibilidades de investigación, de persecución, de juzgamiento y de posterior castigo de lo que de alguna manera se generaba o se entendía como un atentado al orden público y al interés de la sociedad. Llegado ese momento histórico, es justamente a raíz del cual aparece la figura jurídica del Ministerio Público, a raíz de donde se establece una especie de vínculo mayúsculo entre el ejercicio de la acción propiamente dicho, es decir, la acción social, la acción pública, y lo que es aquel que está encargado a nombre y representación de la sociedad de ejercer la misma. Es precisamente a raíz de todo eso cuando entonces se genera todo un proceso evolutivo que permite de alguna manera que el denominado fiscal en representación del cuerpo social como tal asuma lo que es la investigación, la persecución de aquellos crímenes y delitos que han sido cometidos en desmedro de la sociedad. Parte de todo lo que hemos establecido en el marco de lo que es el proceso penal en sí mismo y en lo que atañe, obviamente, al tema que nos ocupa, que es el que está relacionado con el ejercicio de la acción penal, es importante tratar de construir una idea en sí de lo que es la misma. La acción penal, desde el punto de vista teórico-conceptual, es aquella expresión de esa institución jurídica procesal que persigue, que tiene como objetivo fundamental lo que es la represión del hecho punible cometido, tratando obviamente de resarcir a la sociedad sobre la base del ataque que el bien jurídico protegido de alguna manera se ha generado. Hemos dicho que el titular del ejercicio de la acción penal es el Ministerio Público.
Pero es importante acotar aquello a lo que se refiere. Ya en el ámbito de esta normativa procesal en materia penal, digámoslo así, nueva, es decir, la que está consignada en el ámbito de lo que es la Ley 76-02, modificada, como ya decía precedentemente, por la Ley 10-15. De manera más específicamente aún por el contenido del artículo 29 de dicha normativa, en el ámbito de lo cual se genera una estratificación de lo que son ambas acciones, es decir, se plantea en ese sentido lo que es la acción penal pública propiamente dicha y lo que es la acción penal privada. Es importante precisar en el ámbito de lo que es la estratificación, en el marco del contenido del artículo 29 hemos hecho, respecto de las acciones públicas y privadas que han sido articuladas. En el primero de los casos es importante precisar el hecho de que la misma tiene como titular al Ministerio Público y está consignada fundamentalmente para aquellos casos de cierta gravedad, para aquellos casos en donde el bien jurídico protegido ha sido groseramente dañado. Es, por ejemplo, la idea de los homicidios voluntarios, es el caso de lo que es la violación sexual, el parricidio, infanticidio, envenenamiento. Es decir, procesos penales en relación a los cuales la sociedad ha sido grosera y burdamente dañada y a consecuencia de ello no se requiere, como en los casos de la acción penal privada, del ejercicio de una instancia en ese sentido, fuera de una querella o de una denuncia, para que el Ministerio Público tenga o adquiera la facultad de poder ejercer tal acción. ¿Qué podemos decir en el orden de lo que es el ejercicio de la acción privada propiamente dicho? Bueno, en otras entregas hemos generado algunos apuntes en ese sentido. Se trata de manera precisa de aquellos casos consignados de manera taxativa en el artículo 32 de la normativa procesal penal vigente de la República Dominicana. Es el caso de lo que es la violación a la ley de cheques, es el caso de lo que es la difamación e injuria y también el caso de la violación a la propiedad industrial. Pero es importante acotar en uno y otro proceso que para el primero de los casos señalados, que es el caso de la ley de cheques, se plantea que si se trata de falsedad del cheque como tal, entonces ya dejaría de ser acción penal privada y pasaría a ser una acción penal a instancia privada como tal. En el caso específico de lo que es la violación a la propiedad industrial, hay que excepcionar en ese sentido si se trata, como decíamos en otra entrega, de lo que es la violación a la ley de marcas de fábrica, en donde ya podría la víctima ejercer una acción penal privada propiamente dicha o ejercerlo como una acción penal pública como tal. Un aspecto importante que no puede dejar de ser abordado en el ámbito de lo que tiene que ver con el contenido del ejercicio de la acción pública propiamente dicho, y una vez establecidas las, digámoslo así, la estratificación consignada en el artículo 29 de la normativa procesal vigente en nuestro país, es el que se refiere a los casos de acción penal a instancia privada, que al igual que, digámoslo así, la acción penal privada propiamente dicho, requiere de una querella o denuncia para que el Ministerio Público la pueda ejercer. Esto hace entender que dicha acción está bajo control directo de lo que es la víctima como tal, dado que si no presenta querella o no presenta denuncia, el fiscal no la puede ejercer. Pero más aún, en aquellos casos en que la hubiera ejercido, es decir, hubiera presentado querella o denuncia para que el fiscal accione, en aquellas circunstancias en donde decida de manera particular retirar tanto una como la otra, el fiscal se ve ante la obligación de dejar sin efecto lo que es la continuidad del ejercicio de dicha acción. Desde el punto de vista de lo que es la base de sustentación jurídica del ejercicio de la acción penal, es importante, aunque ya hemos hecho alusión a algunas de las disposiciones normativas que la fundamentan, de manera palmaria podemos hablar de lo que es el artículo 29, el 30, el artículo 31 y siguiente del Código Procesal Penal, como también el artículo 284 de dicha disposición normativa, en donde se plantea la facultad tenida por el Ministerio Público, así como también la víctima, de poder ejercer esa acción que de alguna manera, como decíamos originalmente, está dirigida a lo que es la búsqueda del resarcimiento de la sociedad a propósito del bien jurídico dañado por aquel a quien se le entiende imputado de un proceso penal. Es aquí entonces, amigos que nos ven y que nos escuchan semanalmente a través
de este su canal Derecho y Más algunas de las notas más importantes de lo que es el tema que nos ocupa, relativo a lo que es la acción penal propiamente dicho. Solo nos queda, una vez concluido con tales informaciones, darle las gracias por sus atenciones e invitarlos a una nueva entrega la semana próxima para que sencillamente nos contacten por este su canal Derecho y Más.